Nuestra historia comienza con una ciudad más del montón, pero con la única peculiaridad de que posee el mayor centro de entretenimiento para niños. Los protagonistas de este lugar son los famosos animatrónicos, quienes fueron creados por los dos genios conocidos como Henry Emily y William Afton, o bueno, se podría decir que en parte ellos los crearon, pero eso ya es otra historia para otro momento. Los animatrónicos han traído consigo una ola de alegría y diversión a toda la ciudad de Utah, e incluso han hecho eco en varias ciudades vecinas y, sorprendentemente, de otros países. Sin embargo, se podría decir que hay una excepción. Evan Afton, el hijo del medio de William Afton, el Crying Child y entre otros nombres en los que la comunidad de FNAF no se pone de acuerdo. En estos momentos, el niño se encontraba llorando en posición fetal en el suelo. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a una sola persona, su hermano mayor, Michael Afton. Quien debería de ser un ejemplo a seguir y cuidar de su hermano menor, no era más que un bravucón y un abusivo. Michael se había escondido detrás del televisor para luego salir de golpe, asustando a su hermano como siempre lo hacía. Michael, como de costumbre, se reía a carcajadas y se burlaba de Evan mientras este lloraba desconsoladamente, sin la más mínima posibilidad de defenderse. Ja, ja, ja. Mírate nada más, Evan. Se mofó Michael, señalándolo entre risas. Eres un completo llorón. Solo fue un maldito susto y ya estás en el suelo como un bebé. ¿Es que nunca vas a madurar? Das lástima. Sin embargo, de entre toda esa amalgama de maldad, también había una pizca de bondad. Elizabeth Afton, la última hija de William Afton. Al escuchar el escándalo proveniente de la sala de estar, la niña salió de su habitación para encontrarse con una escena que, lamentablemente, ya era una costumbre diaria. Con el ceño fruncido, se acercó corriendo a sus hermanos para tratar de ayudar a Evan. Una vez estuvo cerca, abrazó protectoramente al pequeño, quien no paraba de temblar. Luego, alzó la cabeza y expresó una gran molestia hacia su hermano mayor. Déjalo en paz, Michael. Le gritó Elizabeth con firmeza. Eres un pésimo hermano. El peor de todos. Solo sabes hacerle daño. Esas palabras hicieron que la diversión de Michael se esfumara en un instante, transformándose en pura molestia. Dio un paso al frente y le respondió con evidente enfado, alzando la voz. Ah, cállate ya, Elizabeth. Tú también eres una maldita molestia, especialmente con esa insoportable voz chillona que tienes. Deberías meterte en tus asuntos. Por eso papá nunca te presta atención y prefiere quedarse en su taller, porque no te soporta. Esas duras palabras hicieron que Elizabeth suavizara su expresión de inmediato, cambiándola por una de profunda tristeza. Las palabras de su hermano genuinamente le habían dolido en lo más profundo, especialmente al saber que ella siempre buscaba, desesperadamente, la manera en que su padre le diera un poco de la atención que tanto le dedicaba a sus inventos. Viendo cómo Elizabeth desviaba la mirada con los ojos cristalinos mientras murmuraba un casi inaudible. Eres cruel. Michael chasqueó los labios con fastidio. Dio media vuelta, restándole importancia al daño que acababa de causar, y empezó a caminar hacia la salida de la casa. Antes de azotar la puerta para irse, soltó con frialdad. Como si me importara. Luego de esas crueles palabras, el nudo en la garganta de Elizabeth amenazaba con convertirse en lágrimas. Sin embargo, tragó saliva con fuerza. Sabía que Evan la necesitaba más que nunca en ese momento y no podía derrumbarse. Apretó el abrazo con aún más fuerza, pegando al tembloroso niño contra su pecho mientras le dedicaba unas palabras de consuelo. Tranquilo, Evan, ya se fue. Estoy aquí contigo, no llores. Susurró con ternura, intentando que su propia voz no temblara. Pasaron varios minutos en absoluto silencio en aquella enorme sala, hasta que el llanto de Evan finalmente se redujo a pequeños sollozos. Ambos niños se movieron para sentarse en el sofá, aunque Elizabeth seguía abrazando de lado a su hermano, negándose a dejarlo solo. Elizabeth se separó un poco y lo miró a los ojos con profunda preocupación. ¿Te encuentras mejor? Preguntó con voz dulce. Evan asintió levemente, secándose los ojos con la manga de su camiseta a rayas. Sí, gracias, Ellie. Gracias por intentar ayudarme, respondió con un hilo de voz. La niña sonrió de lado, acariciándole el hombro. Siempre te voy a ayudar, Evan. Te lo prometo. Yo te protegeré de Michael, no dejaré que te vuelva a molestar. Aquellas palabras trajeron una chispa de genuina alegría al atribulado corazón del niño, pero al mismo tiempo, no pudo evitar que una fuerte punzada de vergüenza lo invadiera. Se sentía completamente patético.
Se supone que él era el hermano mayor, el que debería estar protegiendo a su hermanita menor y defendiéndose por sí solo, en lugar de depender de ella como si fuera un bebé desamparado. No lo malinterpreten. Evan estaba y siempre estaría profundamente agradecido con Elizabeth, pero había otra poderosa razón por la cual no quería que ella interviniera. Quería evitar a toda costa que Michael volcara su crueldad hacia ella. Sabía que los insultos de su hermano mayor no solo herirían a Elizabeth, sino que podrían empeorar drásticamente la desesperada actitud de la niña por llamar la atención de su padre. Un amargo recuerdo cruzó la mente de Evan en ese instante. Él había sido testigo de cómo Elizabeth se había enterado de la nueva creación en la que trabajaba William, una gigantesca payasa robot llamada Circus Baby. En su inocencia, su hermana no había parado de compararse con la robot debido a las similitudes físicas que ambas compartían. Con toda la ilusión del mundo, Elizabeth había hecho un dibujo de la payasa junto a ella y había ido corriendo al taller para mostrárselo a su padre, buscando una pizca de aprobación. Todo terminó muy mal. William, consumido por el estrés y su propia oscuridad, terminó gritándole con furia a la niña, exigiéndole que lo dejara de molestar y que se fuera inmediatamente de su taller. Evan no quería que Michael siguiera escarbando en esa dolorosa herida abierta. De vuelta al presente, Elizabeth interrumpió los pensamientos de su hermano levantándose del sofá. Si me necesitas, estaré en mi habitación. Le dijo con una última mirada cálida. Con esas palabras, ambos hermanos se despidieron con un corto pero sincero abrazo. Tras unos segundos de quedarse solo en el silencio de la estancia, Evan caminó arrastrando los pies hacia su propio cuarto. Una vez ahí, cerró la puerta detrás de sí y se tiró de golpe sobre la cama, completamente exhausto por el desgaste emocional del día. Su único plan era dormir hasta el día siguiente. El cansancio era tal que sus párpados comenzaron a pesarle de inmediato, hundiéndolo en la penumbra de la inconsciencia. Pero justo cuando estaba por quedarse profundamente dormido, escuchó una voz baja y rasposa. No le hacía falta abrir los ojos ni voltear hacia la dirección de donde provenía para saber perfectamente a quién le pertenecía. Mañana será otro día. Fue todo lo que dijo el oso dorado de peluche, Fredbear, cuyos ojos brillaban levemente desde el estante en la oscuridad. Una vez habiendo caído profundamente dormido, la tregua terminó. Evan se vio sumergido exactamente en las mismas pesadillas de todas las noches. Era la misma historia de siempre. Se encontraba atrapado en la absoluta oscuridad de su habitación, siendo su única arma una simple linterna de plástico. El ciclo del terror se repetía de forma asfixiante. Correr, abrir una de las dos puertas laterales, aguzar el oído y escuchar con el corazón en la garganta la pesada y metálica respiración de uno de esos monstruos animatrónicos, quienes estaban más que ansiosos por acabar con su vida. Pero las puertas no eran su único problema. También tenía que darse la vuelta constantemente para espantar con la luz de la linterna a esos pequeños ositos de apariencia monstruosa que se amontonaban en su cama, los chillones siervos de Freddy. Y, por si fuera poco, estaba él, o mejor dicho, Foxy, acechando entre las sombras, esperando el más mínimo momento de descuido para entrar corriendo en la habitación, esconderse en el armario y aguardar el instante perfecto para matarlo. Evan estaba harto. Absolutamente cansado de todo esto. Mientras corría de un lado a otro, las preguntas se clavaban en su mente como agujas. ¿Qué había hecho él para merecer semejante tortura? ¿Por qué Michael lo odiaba tanto? ¿Por qué su padre, William, era una persona tan fría y despiadada? ¿Por qué tenía que soportar esta agonía noche tras noche? A pesar de tener a alguien como Elizabeth, quien siempre intentaba cuidarlo, el niño no podía evitar sentirse completamente solo. Era un vacío enorme en el pecho, un sentimiento que había surgido desde el día en que su madre se paró frente a él para despedirse. Le había dicho que se iría por un tiempo indefinido debido a graves problemas por el lado de su familia, y que no quería involucrarlo en esas disputas. La última vez que Evan la vio, fue a través del cristal, viendo cómo el vehículo en el que viajaba se alejaba hasta perderse en las interminables y áridas carreteras de Utah. El chico seguía sumergido en esos dolorosos pensamientos. Sin embargo, en un fatal momento de descuido, mientras se concentraba en espantar a los mini Freddys de la cama, escuchó unos pasos pesados y metálicos retumbando justo detrás de él. Se volteó con rapidez. Todo pareció ocurrir en cámara lenta. La puerta del armario se abrió de golpe y la grotesca y afilada figura de Nightmare Foxy se abalanzó contra él con las fauces abiertas, listo para terminar con su vida de una vez por todas. El niño, aterrorizado, cerró los ojos con fuerza y se encogió, esperando el inevitable y doloroso destino.
Un destino que nunca llegó. Confundido por el repentino silencio, Evan abrió los ojos poco a poco. Lo que vio lo dejó estupefacto. Una mujer estaba de pie frente a él, sujetando con una fuerza descomunal al gigantesco animatrónico. Con un movimiento rápido, la mujer lanzó un puñetazo devastador que pulverizó por completo al monstruo en una lluvia de chatarra. Acto seguido, ella se volteó lentamente para mirar al niño. Cuando Evan vio su rostro, las lágrimas brotaron instantáneamente de sus ojos al reconocerla. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó hacia ella con los brazos abiertos y la abrazó con todas sus fuerzas. Al instante de tocarla, el ambiente lúgubre, oscuro y terrorífico de la habitación se disolvió, transformándose en un páramo hermoso, lleno de luz, flores y una paz que Evan ya había olvidado que existía. La mujer, que correspondió el abrazo con una ternura infinita, era su madre. Tras varios segundos de un abrazo eterno, Evan levantó la mirada, con las mejillas empapadas. Su madre, con una sonrisa dulce, usó sus dedos para limpiarle las lágrimas con delicadeza. El joven, sin poder contenerse más, desahogó todo lo que llevaba guardado. «Estás aquí. Te he extrañado tanto, mamá. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo con ellos?», preguntó entre sollozos. La mujer lo miró a los ojos. Su expresión se volvió seria, pero sus ojos desprendían una calma y un cariño profundo que solo una madre puede dar. «Cariño, lamento tanto haber tenido que dejarte», respondió con voz suave pero firme. «Había cosas muy oscuras y peligrosas ocurriendo que tú no debías ver, y alejarme era la única forma de protegerte de ese entorno. Pero prométeme que recordarás esto. Tu madre te ama, y siempre estará contigo aquí dentro, no importa lo lejos que esté». Justo después de pronunciar esas palabras, el entorno empezó a parpadear y el cuerpo de la mujer comenzó a desvanecerse lentamente en el aire, convirtiéndose en partículas de luz. ¡No! «Espera. No te vayas otra vez, por favor», gritó Evan desesperado, estirando las manos para tratar de alcanzarla en el aire, negándose a perderla de nuevo. «Sé fuerte, Evan», se escuchó el eco de la voz de su madre mientras terminaba de desaparecer. «No dejes que nadie te pisotee. Ni Michael, ni tu padre, nadie». Evan, cegado por la desesperación, estiró todo su cuerpo hacia arriba con todas sus fuerzas para alcanzar el último rastro de luz. En su empeño, concentró una extraña energía. Por unos breves segundos, sus pies dejaron de tocar el suelo del sueño, pareciendo flotar a pocos centímetros de la superficie. Sin embargo, antes de que pudiera comprender lo que pasaba o mantener el control, la visión se rompió por completo. El niño cayó abruptamente, golpeándose con dureza. «¡Auch!», exclamó, abriendo los ojos de golpe. El dolor físico lo trajo de vuelta a la realidad. No estaba en un páramo hermoso, ni en el pasillo de su pesadilla. Estaba en el frío suelo de su habitación, completamente a oscuras. Se había caído de la cama debido a los bruscos movimientos que hacía mientras dormía. La adrenalina del sueño comenzó a bajar, dejando únicamente una profunda e hiriente melancolía. Evan se encogió en el suelo, pegando las rodillas a su pecho y abrazando sus piernas con fuerza. En la soledad de la noche, el pequeño volvió a llorar en silencio, mientras los recuerdos de las caricias de su madre y la calidez de su voz se desvanecían lentamente, dejándolo una vez más a merced de la fría realidad de la casa Afton. Habían pasado varias horas desde aquel doloroso suceso en su habitación. Incapaz de volver a conciliar el sueño, Evan esperó pacientemente a que el sol saliera por completo para poder salir de la casa. Necesitaba tomar aire fresco y, de ser posible, despejar su mente de las pesadillas y las crueldades de su familia. Al menos eso intentaba. En esos momentos se encontraba en un parque muy pequeño del vecindario, uno que solo disponía de 2 columpios y un sube y baja. Evan se limitaba a dar pequeños impulsos en uno de los columpios, arrastrando los pies y quedándose mirando fijamente el suelo, como si la tierra y la grava fueran las cosas más interesantes del mundo. A pocos metros de él, justo enfrente, se encontraba una niña que jugaba alegremente sobre el césped con sus juguetes. Eran unas pequeñas figuras de unos animatrónicos llamados Toy, si no estaba equivocado. Unas versiones mucho más infantiles, coloridas y tiernas de la banda original de Freddy. Sin embargo, sus melancólicos pensamientos se vieron interrumpidos por la llegada de un niño un poco gordo, de cabello castaño y corto. Llevaba puesta su clásica camisa roja con un estampado de estrella en el centro y, lo que más lo caracterizaba, el globo que siempre llevaba a todas partes.
Evan a veces se preguntaba si era exactamente el mismo globo o si simplemente al niño le gustaba demasiado el color rosa, ya que nunca lo había visto con uno de otro color. El recién llegado se paró frente a él con una sonrisa burlona. «Hey, Evan, ¿vas a ir a la fiesta? Todo el mundo va a ir», preguntó el niño de los globos. Aquella pregunta confundió por completo al niño llorón, quien no tenía la menor idea de qué estaba hablando el amante de los globos. Se le quedó mirando en silencio, pero sus dudas no durarían mucho. El niño gordo soltó una carcajada ruidosa. «Oh, espera, tienes que ir. Es tu cumpleaños». Ja 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 ja. Fue en ese preciso momento cuando Evan abrió los ojos de par en par, lleno de sorpresa. Con toda la conmoción, los llantos y los sustos del día anterior, había olvidado por completo que su propio cumpleaños estaba a la vuelta de la esquina. De hecho, estaba más cerca que la posibilidad de que una chica intentara hablarle a Michael. Antes de que pudiera articular una respuesta, el niño del globo siguió hablando sin parar, sin notar la incomodidad de Evan. «Solo venía para decirte que espero que el pastel sea lo bastante grande como la última vez, y que...». Evan dejó de escucharlo por completo. Su rostro cambió a una mueca de profundo fastidio y desvió la mirada. No era ninguna novedad que varios niños de la zona intentaran acercarse a él solo para sacar algún tipo de beneficio, por el simple hecho de ser el hijo de uno de los genios creadores de los animatrónicos de moda. Algunos lo disimulaban muy bien, pero había otros, como este chico, que no hacían ni el más mínimo esfuerzo por ocultar su interés. Esa era la principal razón por la que Evan no tenía casi ningún amigo real. Tras unos momentos, el niño del globo se despidió con indiferencia y se alejó. Evan dejó escapar un pesado suspiro de resignación, bajando la mirada de nuevo hacia sus propios zapatos. Sin embargo, a los pocos segundos, sintió otra presencia a su lado. Moviendo lentamente la cabeza, vio cómo la niña que hace un momento jugaba con las figuritas Toy se había sentado en el columpio de al lado. Le dedicó una mirada dulce y compasiva. «No le hagas caso, Evan», le dijo la niña para intentar animarlo, regalándole una sonrisa sincera. «Haz lo que tú quieras con tu fiesta de cumpleaños. No tienes por qué hacer lo que los demás te pidan ni darles gusto». La calidez de su sonrisa resultó ser extrañamente contagiosa. El pecho de Evan se sintió un poco menos pesado. «Gracias», murmuró el niño, devolviéndole una tímida sonrisa mientras comenzaba a balancearse suavemente junto con ella. Esta chica era una de las poquísimas personas en toda la ciudad que genuinamente se preocupaban por él, sin importarles quién fuera su padre o qué juguetes pudiera conseguir. Ambos se quedaron ahí, conversando pacíficamente durante varios minutos, compartiendo pequeñas anécdotas que lograron hacer que Evan olvidara por un momento sus pesadillas. Lamentablemente, el momento de paz fue interrumpido cuando el padre de la niña apareció a lo lejos. «El tiempo de jugar se ha terminado. Tenemos que ir a casa ya», gritó el hombre con voz firme. La niña dejó escapar un tierno suspiro de frustración. Se bajó del columpio, recogió rápidamente sus juguetes Toy del suelo y se volvió hacia Evan. Antes de irse, lo sorprendió rodeándolo con sus brazos en un rápido y cálido abrazo de despedida. El rostro de Evan se tiñó de un vivo color rojo por la sorpresa, quedándose completamente estático. «Adiós, Evan. Te veré más tarde u otro día. Cuídate mucho», le dijo ella con entusiasmo mientras se daba la vuelta para correr hacia su padre. Evan, aún procesando el abrazo y con el corazón latiéndole un poco rápido, levantó una mano y respondió con un ligero tartamudeo. «Adiós, If». Se quedó mirando cómo la silueta de su amiga se alejaba en el horizonte del pequeño parque. Al final, después de todo, no siempre tenía días malos. Los días siguientes se convirtieron en un bucle monótono y asfixiante para Evan. Levantarse, desayunar en silencio, ser el blanco de las crueles burlas de su hermano mayor y recibir el susto de su vida a la vuelta de cualquier esquina. Era la rutina de siempre, pero algo había cambiado en el aire. Michael se había vuelto mucho más insoportable y agresivo de lo normal. Si bien antes Michael se limitaba a empujarlo sin demasiada fuerza o a apartarlo del camino de forma grosera, un día fatídico cruzó una línea que sorprendió y aterró a Evan. Su hermano mayor, con una mirada cargada de una frustración que Evan no lograba comprender, lo golpeó por primera vez. No fue un impacto brutal, pero sí lo suficientemente doloroso y certero como para sacarle el aire y dejarlo tumbado en el suelo, sujetándose el estómago. Evan se quedó ahí, mirando el piso mientras escuchaba las pisadas de Michael alejarse. No sabía qué estaba pasando por la cabeza de su hermano para llegar a tales extremos, pero Michael no era el único que estaba experimentando una metamorfosis.
Antes de que la violencia física de Michael escalara, algo en el interior de Evan ya había empezado a apagarse. El niño que lloraba por absolutamente todo estaba comenzando a desaparecer. Las constantes pesadillas con los nightmares habían disminuido en intensidad, como si su propia mente se hubiera agotado de infundirle terror. Su rostro, antes distorsionado por la angustia, ahora mostraba una expresión neutra, casi apática. Se perdía en sus pensamientos durante horas, desconectado del mundo, atrapado en una especie de anestesia emocional que ni él mismo sabía cómo describir. Sin embargo, el día en que Michael pasó a los golpes, esa apatía gris se tiñó de un color oscuro y ardiente. Algo nuevo nació en lo más profundo de su pecho. Un sentimiento que, tarde o temprano, le tenía que llegar a cualquier ser humano llevado al límite. La tristeza y el desamparo fueron reemplazados poco a poco por el odio y la ira. Era un fuego sordo. Evan nunca lo expresaba externamente porque el miedo paralizante que le tenía a Michael seguía siendo una barrera insalvable, pero el resentimiento no hacía más que crecer, quemándolo por dentro. El niño sabía, muy en el fondo, que tragarse ese veneno noche tras noche terminaría por traer consecuencias graves, pero no tenía otra alternativa. Para no volverse loco y evitar que ese odio lo consumiera por completo, Evan buscaba desesperadamente despejar su mente. Sus únicos refugios eran Elizabeth y Eve. Pasar tiempo con su hermana, verla jugar o simplemente sentarse en el parque a escuchar a Eve hablar de sus juguetes toy eran los únicos momentos donde la presión en su pecho disminuía y recordaba lo que era respirar en paz. Lamentablemente, esos momentos de tranquilidad eran efímeros. El constante estrés de saber que su cumpleaños estaba más cerca que nunca actuaba como una sombra que devoraba su estabilidad emocional. No sabía cómo explicarlo, pero Evan tenía un presentimiento espantoso sobre ese día. No era el miedo irracional de siempre hacia los dos enormes animatrónicos dorados, Fredbear y Spring Bonnie, a los cuales evitaba mirar a toda costa. Era algo más profundo, una intuición sutil y helada que le decía que las cosas no iban a salir bien. Una inquietud constante que, como el tic-tac de un reloj viejo, le advertía que el tiempo se estaba agotando. Luego de varios días, el tan dichoso y temido cumpleaños finalmente llegó. Cerca del mediodía, Evan fue obligado a vestirse y a salir de la casa con dirección a su propia fiesta de cumpleaños. El trayecto en el automóvil hacia el restaurante transcurrió en un silencio sepulcral, roto únicamente por las frías y cortantes advertencias de William hacia sus hijos. No quiero ningún solo problema hoy, ¿entendieron?, sentenció William, mirando por el retrovisor con ojos de hielo. Especialmente tú, Michael. No te mandes una sola cagada en mi local. Michael simplemente desvió la mirada hacia la ventana de la camioneta, respondiendo con un bufido lleno de desinterés. No era una sorpresa para ninguno de los hermanos Afton que su padre fuera una persona experta en fingir. Ante la sociedad de Utah, William se vendía como el hombre de familia perfecto. Un hombre que, a pesar de haberse casado 3 veces, siempre estaba al pendiente de sus hijos y los amaba con devoción. Pura mentira. Todo lo que hacía William era mantener una fachada meticulosamente calculada para que nadie sospechara jamás de la realidad. Que le importaban poco o nada sus propios hijos, y mucho menos los actos horribles que cometía en secreto en la oscuridad de sus talleres. Una vez que llegaron al local de Fredbear's Family Dinner, la familia cruzó las puertas y la simulación comenzó a desmoronarse de inmediato. William fue el primero en separarse del grupo, siendo alcanzado a los pocos metros por Henry y Emily para perderse rápidamente entre la multitud de padres y ejecutivos. Elizabeth, por su parte, se soltó de la mano de su hermano al quedar completamente embelesada por una enorme máquina de helados de todos los sabores. Aprovechando la distracción general, Evan se escabulló entre las mesas para que Michael no pudiera encontrarlo ni molestarlo. El sonido ensordecedor de los juegos arcades, las canciones electrónicas de fondo de los animatrónicos y el constante parloteo de la gente llenaban cada rincón del establecimiento. Era un mar de sonidos agobiante. Durante el camino, varios niños del vecindario, familiares de estos e incluso algunos miembros del personal del restaurante se tomaron la molestia de felicitar a Evan por su cumpleaños. El niño solo asentía con timidez. Sin embargo, de entre toda esa masa de gente, su mirada se fijó en una sola persona. Eve. La niña pelirroja, nada más verlo, dejó sus cosas y corrió hacia él para rodearlo con un cálido abrazo, provocando que las mejillas del Afton del medio se tiñeran de un vivo color rojo. Tras felicitarlo con entusiasmo, ambos decidieron ignorar el resto del mundo.
Se perdieron entre la multitud y pasaron horas jugando en las distintas atracciones, acumulando tickets y riendo. Por un momento, Evan olvidó el peso de su propia existencia. Lamentablemente, todo cambió cuando decidieron jugar a las escondidas. Tras perder en un rápido juego de piedra, papel o tijera, Eve aceptó ser quien contara, dándose la vuelta contra la pared. Mientras Evan corría buscando un escondite lo suficientemente alejado de la zona principal, sus pasos se detuvieron en seco. Fue interceptado bruscamente en un pasillo secundario por Michael y sus 3 amigos, quienes lo rodearon al instante bloqueando cualquier vía de escape. Las tétricas máscaras de látex de los animatrónicos principales reflejaban la luz parpadeante del pasillo. Sintiéndose completamente acorralado, agobiado y dominado por el miedo primario de siempre, las defensas de Evan se rompieron y el niño comenzó a llorar en silencio. Vaya, tu hermano parece un maldito bebé, ¿o no? Se burló el adolescente que llevaba la máscara de Bonnie, cruzándose de brazos. ¿Se la pasa llorando todo el tiempo? ¡Qué patético!, preguntó otro, acomodándose la máscara de chica. Ya veo por qué siempre lo molestas, Michael. Es demasiado fácil, añadió el tercero, bajo la máscara de Freddy. Michael, portando la máscara de Foxy, dio un paso al frente. Sus ojos brillaron con pura malicia a través de las cuencas del disfraz. ¿Saben qué?, dijo Michael con una voz cargada de veneno. ¿Por qué no lo ayudamos a que conozca a Fredbear en persona? Después de todo, mi hermanito es un gran fan de él, no por nada duerme con su estúpido peluche todos los días. Al escuchar esas palabras, el pánico se disparó en el pecho de Evan. Trató de agacharse y correr por debajo de sus brazos para escapar, pero sus intentos fueron truncados de inmediato al ser sujetado con fuerza bruta por Michael y el chico de la máscara de Bonnie. ¿A dónde crees que vas, hermanito?, comentó Michael con diversión sádica, arrastrándolo hacia el escenario principal. No querrás herir los sentimientos de Fredbear en tu propio cumpleaños, ¿verdad? ¡No! Por favor, suéltenme. Déjenme en paz. Gritó Evan con desesperación, pataleando y tratando de zafarse del agarre de ambos, pero era inútil contra 2 adolescentes mayores. Poco a poco, el grupo se acercó al escenario principal, donde los gigantescos animatrónicos dorados cantaban y movían sus pesadas mandíbulas de metal. Oye, tu hermano sí que tiene fuerza, comentó el de la máscara de Bonnie, quejándose al notar cómo, a pesar de la apariencia delgada y frágil de Evan, este oponía una resistencia inusualmente rígida. Tú solo sujétalo con más fuerza o serás tú quien termine conociendo en persona al oso, amenazó el Aftón mayor con frialdad. Evan fue dominado por el terror absoluto. Su respiración se aceleraba de forma peligrosa con cada paso que daban hacia la tarima. Quería huir con todas las fuerzas de su ser. Estaba tan horrorizado ante la idea de acercarse a la enorme boca mecánica del oso que más y más lágrimas gruesas comenzaron a salir de sus ojos, nublándole la vista mientras suplicaba que lo dejaran ir. Una vez que estuvieron frente a Fredbear, los 4 adolescentes se colocaron en posición y, entre risas, comenzaron una cuenta regresiva para meter la cabeza de Evan dentro de la boca abierta del oso dorado. 3. 2. Suéltenlo. Una voz chillona pero firme interrumpió el conteo. Era Eve. La niña había terminado de contar y, al escuchar los gritos de su amigo, había corrido hacia el escenario. Sin dudarlo, se plantó frente a los adolescentes, exigiéndoles con furia que dejaran en paz a Evan. Sin embargo, a Michael no le importó en lo más mínimo. Con un movimiento rápido y lleno de fastidio, empujó a la niña con brusquedad hacia un lado para quitársela de encima. «Quítate de aquí, mocosa», bramó Michael. El empujón hizo que Eve perdiera el equilibrio por completo. Se resbaló con el suelo encerado y se golpeó duramente el costado del cuerpo contra la esquina de una mesa de metal, cayendo al suelo. Al instante, la niña se encogió sujetándose la herida, soltando lágrimas de puro dolor. Todo esto fue visto por Evan en cámara lenta. En ese preciso segundo, el cuerpo del niño sudó frío. El ruido de fondo del restaurante, la música de Fredbear, el bullicio de la gente, los gritos de los niños, desapareció por completo de sus oídos. Un silencio sepulcral lo envolvió, siendo reemplazado únicamente por el sonido asqueroso, distorsionado y ecoico de las risas de Michael y de sus amigos, quienes se burlaban de la caída de Eve. Fue un interruptor que se encendió en su cabeza. Toda la apatía de los últimos días, todo el dolor acumulado por los golpes de Michael, la frustración por el desprecio de su padre y el recuerdo de la promesa que le hizo a su madre en el sueño se concentraron en un solo punto. La tristeza fue erradicada por completo. Lo único que quedó fue un odio puro, ardiente y absoluto. La respiración de Evan pasó a ser pesada, casi animal.
Apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos y la adrenalina dominó su sistema nervioso por completo, liberando una energía que había estado contenida durante años. Antes de que Michael y su pandilla pudieran reanudar lo que estaban haciendo, un rugido ensordecedor y desgarrador, impropio de un niño de su edad, brotó de la garganta de Evan. Suficiente. El grito fue tan potente y cargado de una furia tan genuina que los adolescentes se congelaron por una fracción de segundo, desconcertados. No tuvieron tiempo de reaccionar. Con un movimiento brusco, violento e inhumanamente rápido, Evan giró su cuerpo hacia el chico de la máscara de Bonnie que lo sujetaba por el brazo. Con una palanca perfecta y una fuerza descomunal que pareció surgir de la nada, dislocó el brazo del adolescente con un chasquido seco que resonó por encima de los altavoces. ¡Ah! Mi brazo. Aulló el chico de dolor. Sin darle un respiro, Evan plantó ambas manos en el pecho del herido y lo empujó con una fuerza devastadora. El cuerpo del adolescente salió despedido hacia atrás, rodando violentamente por el suelo del establecimiento hasta estrellarse de espaldas contra una máquina arcade, rompiendo el vidrio de la pantalla en el proceso y quedando inconsciente. Los tres adolescentes restantes, incluido Michael, se quedaron completamente en shock, con los ojos abiertos de par en par detrás de sus máscaras. La escena desafiaba toda lógica. Sin embargo, no tuvieron ni un segundo para procesar el terror que empezaba a invadirlos al ver cómo el niño llorón se daba la vuelta hacia ellos con una mirada asesina. Evan avanzó un paso y arremetió directamente contra Michael. Le propinó un golpe certero y brutal en el estómago. El impacto fue tan sólido que todo el aire de los pulmones de Michael salió expulsado en un jadeo ahogado, rompiendo la máscara de Foxy en el proceso. Antes de que Michael cayera de rodillas, Evan lo sujetó firmemente del cuello de la camiseta con una sola mano. Con un rugido de ira pura, levantó parcialmente el cuerpo de su hermano mayor y lo lanzó con una fuerza descomunal contra sus otros dos amigos. El impacto de Michael contra los chicos de las máscaras de Chica y Freddy fue tan violento que los tres salieron expulsados por el aire varios metros hacia atrás. El grupo de bravucones terminó estrellándose de lleno contra una de las mesas principales de madera de la fiesta, la cual se destruyó por completo en una lluvia de astillas, comida y platos rotos, dejando a los tres adolescentes heridos, gimiendo de dolor y completamente derrotados en medio del caos del restaurante. Un silencio sepulcral se apoderó de inmediato de todo el lugar. De alguna manera extraña y casi mística, justo después del violento enfrentamiento, la música alegre del escenario se apagó de golpe y los pesados movimientos de los animatrónicos se detuvieron en seco. Las miradas de sorpresa, confusión y miedo se reflejaron en los rostros de los adultos y niños presentes. Nadie entendía qué había causado semejante estruendo. Para la inmensa suerte de Evan, la multitud estaba tan dispersa y sumergida en su propio ruido que ninguno de los invitados había logrado captar los detalles exactos de lo acontecido, nadie a excepción de Eve. La respiración de Evan seguía siendo pesada, ruidosa y errática. Sus ojos, fijos en el suelo, todavía destilaban la furia pura que lo había poseído segundos atrás. Sin embargo, una voz suave y temblorosa lo obligó a salir abruptamente de su trance. «¿Evan?», preguntó la niña pelirroja, mirándolo con una mezcla de absoluto asombro y desconcierto. Evan parpadeó, saliendo de la neblina de la ira. Miró a su amiga, preocupado al verla en el suelo. «Eve, ¿tú, estás bien?». No pudo terminar la frase. Al intentar dar un paso hacia ella, la niña retrocedió instintivamente con una mueca de temor. Fue un acto de reflejo, un movimiento involuntario provocado por el impacto de ver a su tímido amigo derribar a tres adolescentes mayores con la fuerza de un monstruo. Ese pequeño paso hacia atrás por parte de Eve golpeó a Evan como un balde de agua helada. El niño retrocedió con sorpresa, con el corazón encogiéndosele en el pecho. Levantó sus manos y las miró fijamente, temblando, para luego pasar la vista por el desastre que acababa de provocar. La mesa destruida, los chicos gimiendo de dolor, la pantalla del arca rota. ¿Qué fue lo que hice?», se preguntó a sí mismo, entrando en un estado de shock absoluto. Dominado por el pánico, el miedo a sí mismo y el dolor de haber asustado a la única persona que lo quería, Evan dio media vuelta y salió corriendo a toda velocidad del local de Fred Bears. Escuchó a Eve gritar su nombre a lo lejos, rogándole que volviera, pero terminó por ignorarla, perdiéndose tras las puertas dobles del establecimiento.
Corriendo desesperadamente por las calles residenciales de Utah, Evan ni siquiera se percató de un detalle asombroso. Sus piernas se movían a una velocidad absurdamente alta, casi borrosa, sobrepasando el límite de cualquier atleta humano de su edad. Muchas emociones encontradas recorrían su mente y su cuerpo: miedo, culpa, preocupación e incertidumbre. Su cerebro repetía la escena una y otra vez en bucle. El crujido seco al dislocar el brazo del chico de la máscara de Bonnie. La facilidad con la que levantó y lanzó a Michael contra los demás. Las miradas de terror colectivo, y, sobre todo, la mirada de Eve. Él nunca quiso eso. Él odiaba la violencia. No quería convertirse en un monstruo ni asustar a su amiga. En esos momentos, lo único que deseaba con todo el dolor de su alma era desaparecer. Quería que el viento se lo llevara volando lo más lejos posible de Utah, de su familia y de sus problemas. Y, como si sus plegarias internas fueran escuchadas por el universo, el suelo desapareció bajo sus pies. De un segundo a otro, Evan salió disparado verticalmente hacia el cielo. ¡Ah! El niño gritó de terror puro, rompiendo la barrera del sonido. Observó con los ojos abiertos de par en par cómo la ciudad de Utah se alejaba a una velocidad vertiginosa bajo sus pies, convirtiéndose en un mapa minúsculo de techos y calles. Flotaba por los aires a merced de las corrientes, sin saber a qué dirección iba ni cómo controlar su trayectoria. Preso del pánico masivo, comenzó a agitar los brazos y las piernas, intentando de todas las maneras posibles detenerse mentalmente. Tras unos segundos de máxima concentración y desesperación, su cuerpo finalmente respondió, quedando completamente suspendido y estático en medio del aire, rodeado de nubes. Con la respiración agitada y el corazón latiéndole a 1000 por hora, Evan se abrazó a sí mismo, temblando de frío y de miedo, tratando de averiguar qué demonios le estaba pasando a su cuerpo. Sin embargo, como si el universo se estuviera divirtiendo a su costa, un rugido ensordecedor interrumpió el silencio de las alturas. Al girar la cabeza, vio con horror cómo un enorme avión comercial se acercaba directamente hacia su posición a toda velocidad. El pánico volvió a apoderarse de él. Evan cerró los puños, visualizando el suelo con desesperación e intentando obligar a su cuerpo a dejar de flotar. Al ver que el morro del avión estaba a escasos metros de embestirlo, pegó un grito de pura frustración y adrenalina que provocó que su cuerpo saliera disparado como un misil hacia abajo, cortando el aire justo a tiempo, milésimas de segundo antes de estrellarse contra el ala de la aeronave. Lamentablemente para el joven Afton, todavía no sabía cómo frenar. Su descenso fue una caída libre sin control que terminó en un claro de un bosque a las afueras de la ciudad. El impacto fue brutal. El cuerpo de Evan golpeó la superficie, abriendo un enorme y profundo surco en la tierra, levantando una densa nube de polvo y escombros como si de un meteorito se tratase. Del cráter recién formado emergió lentamente un Evan Afton completamente cubierto de tierra, lodo y hojas secas. Tosió con fuerza un par de veces para limpiar sus pulmones y, exhausto, se dejó caer de espaldas sobre el suelo blando, aprovechando que finalmente tenía un momento de paz para procesar todo lo que acababa de ocurrir en las últimas 2 horas. Pasó un tiempo indefinido tumbado ahí, simplemente mirando el vaivén de las ramas y las hojas de los árboles gigantescos, mientras escuchaba el relajante sonido de la naturaleza y las aves. Cuando sintió que su ritmo cardíaco finalmente se había normalizado, se puso de pie con cautela. Se quedó completamente quieto, con los hombros tensos, esperando que algo malo ocurriera internamente, que sus huesos se rompieran o que el dolor lo tumbara, pero esa consecuencia nunca llegó. Estaba intacto. Dejó escapar un largo suspiro de alivio. Con curiosidad, se acercó a un árbol bastante grueso que tenía enfrente. Procedió a colocar ambas manos sobre la rugosa corteza y comenzó a ejercer fuerza hacia arriba. Para su absoluto shock, arrancó el árbol de raíz del suelo sin el más mínimo esfuerzo, levantándolo por encima de su cabeza como si fuera una simple rama de plástico. Evan dejó escapar una sonrisa nerviosa y, asustado de su propio poder, volvió a colocar el árbol en su lugar exacto, dando unos pisotones a la tierra para disimular el desastre. Se miró las manos. Luego, apretó los puños y miró fijamente el cielo despejado. Inhaló profundamente, exhaló con calma y se concentró en la sensación que había experimentado en las nubes. El resultado fue inmediato. Sus zapatos dejaron de tocar la hierba. Estaba flotando a medio metro del suelo de manera totalmente voluntaria. Una chispa de genuina maravilla y felicidad sustituyó todo el miedo acumulado. Al fin asimilaba la realidad. Tenía superpoderes.
El niño llorón dejó escapar un grito de pura alegría y, flexionando las rodillas en el aire, salió disparado a toda velocidad hacia el firmamento, disfrutando por primera vez de la absoluta libertad del vuelo, dando giros y riendo con el viento golpeando su rostro. Por supuesto, cuando intentó descender para aterrizar, volvió a calcular mal la velocidad y terminó estrellándose de cabeza contra el suelo por segunda vez. Saliendo del nuevo y pequeño cráter, sacudiéndose el polvo de la ropa, Evan sonrió con alivio. Agradecía internamente tener esa extraña superresistencia, porque de no ser así, su cuerpo ya estaría más que aplastado y esparcido sobre la tierra. Mientras inspeccionaba que no tuviera ningún rasguño, un recuerdo repentino cruzó su mente. Hace algunos meses, mientras deambulaba aburrido por la casa, había encontrado un cómic de Michael olvidado entre los cojines del sofá. Por pura curiosidad infantil, se había acercado a hojearlo. En la colorida portada se leía un nombre en letras grandes: Superman. Recuerda haberlo leído a escondidas, quedando completamente maravillado por la historia de ese héroe alienígena que ayudaba a las personas. De vuelta a la actualidad, Evan se preguntó con el corazón latiendo de emoción si tendría otros poderes iguales a los del Hombre de Acero. Pasó varios minutos intentándolo en el bosque. Cerró los ojos con fuerza intentando quemar un arbusto con la mirada, e intentó mirar a través de las rocas, pero cada intento fue completamente inútil. Tras varias pruebas, descifró que no era exactamente igual a él. Su lista de habilidades se limitaba a 4 pilares monumentales: super fuerza, vuelo, super resistencia, super oído, pudiendo escuchar el murmullo lejano de la ciudad si se concentraba. Lejos de sentirse decepcionado por no tener visión térmica o rayos X, la emoción y una sensación de libertad absoluta lo desbordaban por completo. Comenzó a flotar de nuevo, suave y paulatinamente, hasta superar la altura máxima de la copa de los árboles del bosque. Podía sentirlo con claridad en cada fibra de su ser. Sentía cómo su cuerpo se llenaba de una energía renovada, cálida y poderosa, una fuerza que parecía estar sanando no solo las pequeñas heridas físicas que le habían dejado los golpes de Michael en el pasado, sino también las profundas cicatrices emocionales de su niñez. Miró el horizonte de Utah, bañado por la luz del sol de la tarde. Ya no tenía miedo. En esos momentos, suspendido en lo alto del cielo, el niño llorón había desaparecido. Ahora, se sentía